igual se ve en esta de acá, se ve en la de acá, pero estoy grabando el camino de allá. Entonces, Ah, justo usted me decía, y es verdad que cuando uno tiene la intención de dedicarse a lo que uno quiere pues por puro amor al arte, sí. que en mi caso siempre fue como las fotos, fueron el arte en general, incluso antes yo hacía música, ¿verdad? Y ya dedicarme a hacer música ya era otra historia, o sea, era muy difícil, era muy complicado porque una guitarra donde yo vivía igual, carísimo, o un amplificador. Si yo aprendí guitarra fue porque un amigo mío tenía un amplificador y le dije, oye, yo sé, o sea, porque en el colegio yo fui de esos que agarró la guitarra y no la soltó. Comía con la guitarra, dormía con la guitarra, literalmente dormía con la guitarra, o sea, sí, aunque no lo crea. Entonces, pa- pagar eso era imposible, y aparte que vivía en Galápagos, en una isla. Usted no, usted siempre le apasionó en cambio lo suyo, Pues que hay que tener en cuenta que en el país de uno, pues el tema de la educación siempre va a partir del factor económico, ¿sí? Ujú. Y que hay otros factores, como digamos, eh, si uno se deja influenciar mucho de la familia, o a los amigos, o de un profesor en mi caso, que, digamos, Claro, en el colegio, eran de esos colegios modulares, que eran como de áreas, modulares. sí, eso como contabilidad, eh, Oh, ya, ya, ya. O académicos, sea, que ¿sí? tenían como sus bloques dependiendo de las Sí, asignaturas y cosas así. exactamente. Ok, Entonces, mi madre siempre fue muy administrativa, pero yo tenía esa curiosidad con los sistemas, ujú, entonces a mí me atraía mucho eso. Pero un profesor me dijo, venga Arturo, póngase, visualícese en un futuro qué es lo que tiene más salida. Entonces él como que me fue trabajando la mente y me dijo, estudie contabilidad. ¿Por qué? Porque usted sale de aquí del colegio y ya puede ser un asistente contable, ¿sí? O sea, pues ya tiene trabajo, por así decirlo. claro. Y uno como que, pues obviamente la necesidad de querer trabajar de una vez, pues como que, bueno, a mí siempre me han gustado los números. Entonces, pues, la contabilidad es de números. Y yo dije, bueno, hagámoslo. Yo, Y, yo no me llevo bien con los números. Nunca me llevé bien con los números. y prácticamente es lo que desde el colegio he venido trabajando, ¿sí? Asistente contable, yo soy contador profesional, Ujú. pero trabajándole me di cuenta que a mí me gusta mucho el Excel. Oh, sí es. Y el Excel, pues una cosa lleva a la otra. Luego me pasé al Access, ¿sí? Y me di cuenta que es un mundo tan amplio el tema de la programación que, que a mí me gustó el tema de programar, entre comillas, porque yo Ujú. no programo, sino que, lo dicho, copio y pego, pero hago aplicaciones. Ujú. Entonces eso me sirve para optimizar procesos, que es lo que a mí me gusta. Claro. ¿Sí? Y ahí, o sea, has trabajado más, bueno, claro, cuando estabas allá en Colombia, ¿tú trabajabas más en el tema contable? ¿O ya te pasó cuando te pasaste al Excel, decidiste como, no, me gusta mucho esto y me voy a dedicar solo a esto? ¿O fue un Ahí, complemento, no? sí, ahí, Como, ahí es el tema. Digamos, yo no puedo negar que la profesión que yo estudié me dio prácticamente para subsistir, por así decirlo. ujú, Pero es de esas profesiones que siempre es lo mismo, ¿sí? Y que pues es muy poco valorada, porque siempre van a querer que uno regale el trabajo, ¿sí? Bueno, o como en todos los, porque sí, pues, sí, en todas las profesiones los siempre diseñadores gráficos la tenemos fea ahí. Porque uno dice, me puede imprimir estas tarjetas de presentación. Y dice, claro, ¿a cómo? No sé, en mi país, digamos que unos $30, unas 500 tarjetas. Pero ahí le dicen, pero el diseño viene incluido. ah, O sea,
y ahí es donde, o sea, sí, me gusta, amo mucho el diseño, las fotos y todo eso, pero preferiría ser el que fabrica la máquina que imprime porque eso no está incluido. O Sí, sea, hay valores que no van a estar incluidos a diferencia de estos que, o sea, chao, o sea, el diseño no, es como, sí, hace sentir como si el diseño no fuera nada, sí, ¿sí? exactamente. Entonces yo digo que la contabilidad pues me dio ese sustento diario, pero lo que me dio como motivación de generar nuevos ingresos y a gusto Ujú, fue todo el tema del Excel, Access, todo el tema de eso de optimizar procesos. claro. Eso a mí me gustaría, digamos, ya, o sea, aparte de mi profesión, ya como hobby, Ujú. tenerlo así para que me, de vivir de eso, por así decirlo. Porque es crear, ¿sí? Y a mí me gusta crear, me gusta optimizar las cosas. Sí, Entonces, sí me, vivir de eso es algo chévere. sí me mostraba la otra vez y se notaba, o sea, se notaba que la forma en cómo, cuando uno tiene la pasión por X o Y cosa, uno no lleva el trabajo a la casa. O sea, uno no tiene ese trabajo en la casa a menos que esté con pasión. O sea, la persona que hace algo en la casa relacionado a algún tipo de trabajo, creo que eso es porque tiene la pasión de tener a su alrededor todo esto. Como yo, o sea, creo que en cada metro cuadrado tengo alguna cosa de algún destornillador o si no es una cámara o yo qué sé, pero siempre tengo como alguna cosita que tiene relación a eso. Sí. Porque me gusta, o sea, no me molesta tener eso alrededor mío. O sea, entonces, es verdad, o sea, vivir de un hobby, yo en mi país la misma historia. La cosa cambia acá. Ok. La cosa cambia en un país desarrollado o en un país donde la demanda de ese tipo de servicios realmente lo valga. O sea, un fotógrafo acá es... Yo me acuerdo y tengo como esa experiencia de que en algún momento me fui a un restaurante. Si nos fuimos con unos amigos y nada, o sea, yo para ese tiempo ya estaba trabajando como fotógrafo, estaba haciendo las fotos de los diamantes y ese tipo de cosas. Y una chica muy bonita, sin nombres, preguntaba, ¿no? Se le notaba la intención de, oye, ¿y tú en qué trabajas? Entonces uno por aquí, ¿qué tal cosa? ¿Qué mesero? X, 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 X. Y seguía preguntando y yo veía que a la gente que le preguntaba y no le daba como, no sé, quizás a su ego una respuesta que diga, oh, aquí hay cómo hablar, o sea, aquí vale la pena hablar, como que no le tomaba mucha atención. Entonces dije, ok, cuando ella nos cambiamos del restaurante, nos fuimos a la discoteca, yo no le respondí. Yo le dije, no, yo limpio, o sea, yo hago limpieza. Entonces no me paró solo. Nos fuimos al otro lugar. Cuando llegamos al otro lugar, una de mis amigas le dice a ella, oh, pero tú eres muy bonita, deberías de hacerte fotos con Martín. Ah, Entonces, claro. entonces fue como, dice, sí, y dice él, mira su Instagram. Entonces le enseña mi Instagram. O, Y más allá de los seguidores, de las fotos que ya para ese entonces ya tenía acá, ya había comprado la cámara. O sea, ya tenía un pequeño recorrido. La, la, y la, se enamoró. Más allá del enamoramiento fue la, oh, sí, qué chévere. Los fotógrafos acá son muy cotizados, qué bueno que estés haciendo eso acá desde tu país, pero ¿y cuánto tiempo llevas en esto? Y claro, yo vengo estudiando el tema entre cortos y cortos y cortos ya un par de años. Entonces, le digo, bueno, no sé, hay unos cuantos años. Entonces ya automáticamente el tono de la conversación cambió. Ah, O claro. sea, pero de una manera abrupta, abrupta. No, y es que aquí o sea, es muy notorio el valor que le tienen al fotógrafo o al que hace ese tipo de contenido, ¿sí? Claro, y es que, A comparación de donde nosotros venimos, ujú, que se desvaloriza o lo piden regalado porque creen que eso es solamente tomar una foto y ya, porque el equipo lo hace, ¿sí? O sea, el celular o la cámara es la encargada de hacer el proceso, claro, pero pues no ven el y trasfondo yo ya aquí con el aparato, con la mitad de la espalda doblada, porque aparte de que tienes que saber todo el proceso y toda la cosa, te toca llevar, o sea, te toca cargar. Si no estás en un nivel de profesionalismo, en cualquier área creo, donde puedes tener asistentes, te cuesta más, o sea, todo tiene su sacrificio. Por ende, no,
no llega como a facilitarse al inicio, y eso no amerita que en este país sí uno mismo se puede poner el precio a eso. Sí, O ¿no? sea, yo le digo, ok, ¿quiere fotos? Le voy a cargar si tengo que salir de la ciudad de Nueva York. ¿Quiere fotos? Le voy a cargar si va a ir otra persona. Le voy a cargar si quiere más fotos. O sea, le voy a hacer recargos a medida de las necesidades que usted tenga. Uno va donde estaba yo y tenía que decir, ¿puedo hacerte fotos? Te regalo tantas, te doy tantas. Le mostraba, o sea, afianzar a ese cliente. claro, y eso como que cambia mucho. Déjenme descansar un ratitito, aunque no hay cómo poner la cámara ya. Por volumen, Claro, a veces se nota, ¿sí? claro, Entonces uno como que trata como que atraer muchos clientes como que a ese precio bajo que ya prácticamente más de un contador lo ha establecido por regalar sus servicios. O sea, es que no sé por qué lo hacen. No sé por qué lo hacen si ellos también han tenido que sufrir ese aprendizaje. Pero yo creo que es porque viene así. ¿Sí? yo creo que Es la cultura. de lo que me ha pasado, y lo digo personalmente, es el miedo también a perder el cliente. Porque que se quiere un peso a no tener nada. Claro, es como me gano 10, no me gano 20, pero me gano 10, pero me gano 10, a no ganar nada. El conformismo. Pero esa es la gran diferencia de las ciudades más grandes, que es, te escogen por tu talento, por tu estilo, por la forma en cómo haces las cosas, por cómo te comunicas, por cómo entregas tus trabajos. O sea, por todas esas cosas que realmente sí tienen valor. Y lo otro es que estamos hablando de la profesión como tal, ¿sí? Pero cuando es hobby, como que uno valora más, ¿sí? O sea, como que, digamos, en mi caso, la profesión como tal, yo digo, listo, ya hay un estándar de precios, uno como que, listo, hágale, venga, le hago el trabajo porque ya me sé cómo es, lo hago, le cobro tanto. Pero cuando es un hobby, Claro. o sea, cuando es lo que yo hago, lo que me gusta, como tal, o sea, la contabilidad tampoco me gusta, pero lo otro de utilizar procesos, hacer aplicaciones y eso, Cambia totalmente. yo le digo, ¿hay alguien que lo haga igual que yo? O mejor, si no, entonces... Claro, ¿para qué bajarle el precio? Exactamente, entonces, porque ven el resultado, ¿sí? Y ven que lo que les estoy ofreciendo Es les sirve. que en el hobby está la pasión, entonces el servicio o la calidad es 20. O sea, yo, por ejemplo, puedo pasarme hasta las 3, 4 de la mañana tranquilamente arreglando, que metiendo no sé, poniéndole un micrófono nuevo, que le arreglo por acá, que hago una nueva configuración para que sea más fácil llevar, para quitar menos peso, yo qué sé. Pero Y me puedo ir. O sea, lo que usted decía hace un momento, de que sí, a los inicios es duro, porque pues obviamente no hay presupuesto, es uno mismo, cargar y todo eso, pero como es un hobby, sí, es algo que a usted le gusta, entonces lo hace con pasión, o sea, no me importa que pese harto, pero es algo claro, que está pesando, pero con gusto. claro. No, o sea, vale la pena el sacrificio, el dolor, si se le puede decir así. Entonces, sí, o sea, de ahí hay mucha gente que, no sé, se deja, o digamos lo que no está. Si la quiere, hay que llevarla solo desde acá arriba, Sí. ahí, y como que apuntando esto para usted, Ah, o sea, sí, ahí. Oh, ya. Entonces, cuando uno como que va queriendo coger el tema del hobby, desde un inicio, cuando no hay plata, cuando no hay la cámara, cuando no hay, complicado. no sé, porque hay hobbies y hobbies, no sé si a alguien le guste, a mucha gente que le gusta armar cosas, que hacen cosas a escala, que les gusta, o sea, son hobbies totalmente diferentes. A mí me gustan los carros, por ejemplo, Sí. y es algo que yo, o sea, hoy no fui por grabar, y me duele. O sea, hoy no fui para... O sea, tiene dos hobbies que Son dos, ahí... o sea, este es más como mi profesión y hobby, también mi pasión. Un hobby que tengo es el tema de las cartas, que por meterle pasión, por el gusto, porque me mueven las emociones de mi niñez, de que vi cierto anime, ciertas cosas, y como sacan este tipo de cartas, claro, es como, o sea, voy a gastar ahí. Pero yo encontré la manera de volverlo rentable, que es jugar, ganar en torneos,
hacerlo profesionalmente, si se puede Sí. decir, entre comillas, y empezar a ganar cartas que me devuelvan de algún modo dinero, o sea, vendiéndolas en mi país. Entonces, si puedo hacer que mi hobby me dé plata, la fotografía es un muy buen ejemplo. Pero no es algo que se puede hacer, qué sé yo, con medicina. O sea, Ah, porque necesito el hospital. O sea, hay puntos en donde no es muy viable, pero que lo vale la pena. O sea, los que sí se puedan desde un inicio, aunque sea ahorrando un poquito. Yo vendí la moto para comprarme la cámara. Vendí la moto. O sea, y fue como la moto. O sea, la moto, la que me llevaba a todos lados, la vendí cuando tuve que decidir, ok, ya se acabó la fiesta, necesito moverme y me gusta esto de las fotos, vendí. Entonces ahí fue como que a empezar a moverse un poquito. Y lo valió, o sea, realmente lo valió, porque son lo que uno aprende por medio del hobby o de la pasión, es algo que uno lo va a volver una experticia que no se puede comparar con una carrera. ¿no? Y aprovechar el tiempo, o sea, que si uno no está haciendo nada, o sea, está disfrutando de algo, ver la manera de sacarle provecho, no solamente provecho de, un pasatiempo, sino lo mismo, generar un ingreso que le sirva para cualquier cosa, ya sea ahorro. Por mínimo que sea, en algún punto, solo, no sé, la primera sesión que me pagaron, y eso fue en Ecuador, no sé, fue muy reconfortante saber que vendí la moto, compré la cámara, y después de un tiempo con la cámara estaba empezando a recursos, o sea, Sí. recuperar el valor de los Fue recursos. una renta ahí, Entonces ese tipo de cosas son, y yo personalmente no las aprendí, a mí todo fue muy, muy a mi caminar, o sea, a la práctica. más incluso a la improvisación, o sea, me compré esto, me gustaba esto, me gustaba, no fui muy ordenado de joven, de más joven, tampoco es que estoy Sí. muerto de viejo, pero la espalda nomás es la Ya que no, somos unos sardinos. es que la espalda no tiene razón, no está como conectada con mi sistema de la edad. O sea, la espalda está en otra Sí. generación. Ok, ok, ok. Entonces, nada, chévere, más bien, qué chévere. Este lugar a mí me gusta mucho porque No, oye, es bonito, o sea, tranquilo. la noche es más chévere cuando se prende. Se puede ver toda la ciudad allá, se puede ver todo Manhattan. O sea, es realmente bonito el lugar. Y ahorita hablábamos de qué, de sacrificio, de lo fuerte, y esta cámara pesa demasiado. Ya. ¿Sí? Pues, ya me está doliendo el brazo. ¿De verdad que sí? Sí, no, es re pesada la cámara. No, y este lugar es bonito, que es tranquilo, no transita mucha gente. ¿Este puente cuál es? Este tiene un nombre raro, de hecho. Por allá tiene, pero tiene un nombre raro. Es el expressway de algo. Aquí lo tengo. Ah, no, es que el celular lo estoy usando de cámara. ¿Cómo? Hudson. Está allá. No lo veo. Ah, ya sé dónde es. Este es el Hudson Ridge. Dice. Sí, Scootso Bridge. Hacémonos de acá, si no vamos a morir en el intento. Entonces, nada. That's not sure. A ver si hacemos una tomita. Pero el momento en el que pare la grabación con los audífonos, de los micrófonos, se para el audio total. Entonces necesito de ley este audio. Entonces ya para las fotos, bueno, voy a enseñar. Y con la brisa entonces se va. Sí, entonces hacemos unas fotos, les mostramos. Gracias, este fue el episodio número 6. Espero que les agrade. Este fue Arturo, es mi roommate. Un chico súper chévere. Si es que es el chico del Excel. O sea, le encanta el tema del Excel. Yo nunca había visto a alguien que le guste el Excel. O sea, rarísimo. Y si conocen gente, déjenme saber. Gracias y nos vemos mañana lunes.